jueves, día 21 de julio, se inicia, como todos ustedes sabrán, la Vuelta al Carro La Vega Baja, patronizado por el excelentísimo Ayuntamiento de San Fulgencio, como ayuda a la reestructuración de la parroquia de aquí de San Fulgencio. El inicio de la etapa es un inicio con bastante audiencia. Vemos como la mayoría de carros están ya prácticamente preparados y están a la espera de que aparezcan unos carros que seguramente son de Valencia, que todavía no han venido. No sabemos todavía los motivos, pero vamos, se va a atrasar un poco la salida por motivo a eso. Decir que, como todos ustedes sabrán, hay carros aquí de Valencia, de casi toda la Vega Baja, de Rojales, Talla Nueva, etcétera. Y como primer día tenemos un recorrido bastante intenso en cuestión de kilómetros y también en cuestión para estos animales, porque ustedes imaginan animales en carros, recorrer kilómetros y kilómetros por toda la Vega Baja, lo forzoso y lo pesado que es. La primera etapa consta de la salida aquí en San Fulgencio, con la llegada a la Daya Vieja, Daya Nueva, luego vamos a Dolores, Catral y San Isidro, y por último Albatera, en donde en Albatera haremos el descanso final, pasaremos la noche allí y vamos, esperamos que nos sigan durante el transcurso de la vuelta en carro de aquí de la Vega Baja, y vamos, con la esperanza de que todo salga bien y que haya una gran expectación. Vamos a ver si entrevistamos también a algunos de nuestros cañanes para que nos digan qué dificultades van a tener. Ahora vemos en estos momentos como la banda de música de San Fulgencio da una entrada a los carros para que se animen. Y nada, vamos a ver si podemos entrevistar a algunos de nuestros cañanes de aquí de Valencia y de toda la Vega Baja. Vamos para allá. Dicho antes, vamos a entrevistar cañanes no solo de la Vega Baja, sino que creo yo que es uno de los mejores cañanes ya de la provincia de Valencia. Él es, como todos saben, señor Perete, que vemos cómo tienes aquí sus bueyes, ¿no? ¿Creen que resistirán la vuelta? Bueno, la vuelta completa yo creo que no, porque el asfalto se calienta mucho y los animales no van preparados para eso, porque debieran de llevar unas herraduras que se llaman callos y van desprovistos de eso, y yo creo que la vuelta completa no. ¿Qué opinas sobre la participación que aquí se está observando? Bueno, pues esto lo veo muy bien, lo veo, yo qué sé, con una ilusión que aún casi se debiera de aportar más de la que se aporta, pero en fin, lo veo bastante bien. Y por ejemplo veo que llevará gente y tal en el carro, ¿eso es perjudicable o...? No, en el carro, mientras que quepa gente o eso, pueden subir todo el que... Es decir, que porque vaya ocupado por gente o por peso, eso no significa nada para los animales, no. ¿Y usted lo va a llevar solo o tiene a su hijo o algo que le va a ayudar? Bueno, a lo mejor mi hijo viene en la cabalgata, pero no, lo llevo yo solo. Yo, él, uno o el otro, sí. Antes en la romería, no sé si se acuerda usted, que dijo que tenía bastantes problemas para trasladarlos en asfalto. Bueno, es que ese día resulta que chispeó un poco, porque si hubiera llovido es distinto, porque entonces si llueve fuerte la carretera no resbala tanto. Pero al ser muy poco lo que chispeó, entonces resulta que el aceite que tiran los coches y todo eso se queda en la carretera como un jaboncillo, que los animales pues se resbalan. Y ahora no creo que tenga problemas, ¿no? No, ahora no, sobre eso no. Pues nada, que tenga suerte y que nada, que nos veamos. Pues nada, os la deseo a todos y que esto sea un éxito y en fin, y ver si esto es el principio y en lo sucesivo pues que esto se vaya aumentando. Eso esperemos, a ver si vivimos una buena convivencia. Nada. Vale, hasta luego. Gracias. Nada, ahí vemos el cartel que lleva Perete con los dos bueyes, patronizado por el excelentísimo Ayuntamiento de San Fulgencio. Uno de los característicos de aquí de San Fulgencio, que como ya he dicho antes, son conocidos ya en gran parte de la provincia de Valencia. Uno de nuestros carreteros, que bueno, ¿de dónde es usted? De Callosa. De Callosa. ¿Ya ha venido expresamente para La romería. la romería de aquí de San Fulgencio? Sí, expresamente he venido para eso. ¿Y le ha costado mucho traerlos hasta aquí? Poco.
Poco. ¿Ha venido andando Andando, enganchado como vieron ellos. desde Callosa? De Callosa aquí. Desde Callosa. ¿Ha participado en varias vueltas en carro ya? En esta nada más. En esta es la primera. La primera. ¿Y qué? ¿Cómo lleva los ánimos? Bien, con mucho ánimo. Mucho ánimo. ¿Aguantarán? Sí, hombre, sí, ya lo creo que aguantamos los 5 días. Sí, Esto sí que sí. aguantan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y va solo para llevar? Solo. Solo. Y bueno, ¿cómo se enteró de la vuelta en carro? Fue el Tallo a avisarme. El Tallo. Tallo. Ah, que usted es amigo del Tallo, ¿no? Sí. De los arrastres y de todo. Y vamos, veo que viene ya preparado, ¿no? Veo que lleva paja, lleva... Entonces, Pienso que lo tienen que dar. él piensa que lo van a dar. Bueno, aquí tenemos a otro carretero ahora, ¿qué tal? Somos de Telesan y estamos haciendo una entrevista y tal a los carreteros de aquí. Usted es de Valencia. Valencia. Y venimos a dar la fiesta aquí. Y ha venido expresamente aquí a la Sí, vuelta. sí. ¿Qué carro es el suyo? El primero, de allá adelante. ¿Y cómo ve la convivencia que se está viviendo aquí en San Fulgencio? Vamos un poco retrasados, pero a poco se arreglará todo. ¿Ha participado en varias vueltas usted ya? Todas, En todas. todas. En la parte de Marina Alta y Baja ya 3 años seguidos. Voy todos los años. ¿Cuántos han venido de Valencia? Pues de momento 4. 4. Y ahora faltan, me he enterado que faltan algunos, Sí, ¿no? faltan unos cuantos. Faltan Estamos unos cuantos. esperando, ellos vendrán, ya veremos. ¿Cuándo vinieron ustedes? Anoche, ¿Anoche aquí? ¿Sobre qué hora? a la 1 de la noche. A la 1 de la noche. Llegamos aquí. Es algo bastante cansado, ¿no? Traer... No, pero eso es como aquel. Cara de gusto no pesa. Eso es como todas las cosas. Como lo haces a gusto y para que no se pierda esto, que es una lástima que se pierda. ¿Cómo se enteró usted de la vuelta? Es que vino el cura a la otra vuelta que iba yo y nos buscó para que viniéramos aquí. Pero vamos, iremos. Y ahora si hubiera otra, cuando se termine esta, otra. Bueno, esperemos No perder esto. Esperemos que sigamos con buena ilusión y con buenos ánimos y, vamos, y aguantar esos 5 días que nos quedan por delante. Vale, Poco a poco lo aguantaremos. vale, gracias. Hasta luego. Es otro de los carreteros de Valencia que ha venido de unos compañeros del que hemos entrevistado antes. ¿Qué opinas sobre la vuelta en carro aquí en San Fulgencio? Muy bien, está muy bien, hombre, está bien organizado. También le gusta más ir a esta vuelta y trabajar. Y este también, que es allá. Y bueno, me ha comentado su compañero que han tenido que eso, que es costoso traerlos aquí, pero sobre todo que no falte la ilusión, ¿no? Sí, claro, no, nosotros venimos más que nada por ilusión de Que no hay que dejar es que se pierda esto. conservar la afición esta, los animales y las caballerías y los mulos y de todo. Pero esto es algo poco habitual, ¿no? ¿O es algo habitual ahí en Valencia? Allá quedan más que aquí, sí. Hacen concursos de arrastres y de doma y de enganche y cosas, sí. Y bueno, Nosotros hemos venido aquí también a concursar. ¿en qué parte vinieron? Aquí a Moradí Moradí. y a Dolores, Catral y todo eso. Allí hacen concurso todos los años. Ahora harán dentro de poco uno aquí. No sé si es en Moradí o en Dolores. Y nosotros venimos casi todos los años aquí. Entonces vamos preparados para esos 5 días. Sí. Con bastante ilusión, ¿no? Nada, pues que tengamos suerte y que sigamos adelante. Vale. Que no falte. Hasta luego. Con estas entrevistas, aquí tenemos a otro carretero que, oye, de momento, ¿de dónde es? De Alicante, De Alicante. sí. ¿Ha venido especialmente hasta aquí para... Realmente hasta aquí con el carro desde Alicante. desde Alicante? Desde Alicante. ¿A qué hora salió de Alicante? A las 11 de la mañana, Y ha llegado aquí a las 7 de la tarde. a las 7 de la tarde, de ayer. De ayer, sí. De ayer. Y ve que los animales resistirán la vuelta. Resistirán la puerta bien, sobrará mucho tiempo. Lleva mucho tiempo usted en esto de los carros. Llevo mucho tiempo, año y pico, 15 meses. 15 meses. Sí, sí. ¿Ha participado en alguna He vuelta? participado 2 vueltas, 2 y esta 3. Esta 3. ¿Y qué? Con mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión, sí. Pues nada, esperemos que aguanten su bestia. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, Sí que sobra. aguantarán. Sobra. Sobran. Pues nada, que tenga suerte y vamos a ver si aguantamos esos 5 días. Dale, hasta luego. Aquí somos los del pueblo, ¿no? Vale, vale, hombre. Que el pueblo siempre va adelante. Que es la primera vez que sale una vuelta. Hombre, claro. Aquí es que no se ha organizado ninguna. No se organiza ninguna. Entonces vamos a ver si podemos llegar, ¿sabes? ¿Aguantará? Esperamos que si no aguantamos, ya hemos avisado al marroquí para que vaya por nosotros, pero en fin, confiamos en que llegamos. Aquí tenemos a un compañero, ¿no? Al compañero de Arrienda, de Edna. ¿Quién? De
De rienda, ¿no? Sí, vamos juntos, hombre. Esa es la pareja. ¿Qué opina usted sobre la vuelta en carro? Sí, no, es la primera vez, claro. Y, pues claro que sí. Y si no, pues detrás viene la ambulancia. Nos enganchamos otro y va para adelante. Y si nos cansamos, pues pone arriba y nos enganchamos nosotros. Confiamos que llegue. Sí. ¿Y llevan alimentos, algo para ellos? ¿Eso lo dan a...? Lo da. Nosotros llevamos una neverica particular para ir refrescando. Pero dicen que nos van a dar por ahí de almorzar y de comer. Si no, morirnos no nos vamos a morir. Creo que llevan hasta música. Hombre, llevamos la radio, sí, claro. Sí, hombre, claro. Eso es algo bastante peculiar porque ninguno lleva radio por aquí, ¿eh? Pues no lo llevarán, no, pero es que esto el carrico ya cuando lo compré lo llevaba puesto. Entonces estaba, el que me lo vendió se quedó con la batería. Pero yo he organizado la de mi coche, la he cargado y se la he puesto. Hasta donde dure. Pues nada, deseándoles suerte y que aguanten esos 5 días. Gracias, hombre. ¿Algo más quieren decir? Así esperamos. Pues nada, que esto creo que se quedará. Que terminen bien, que terminen bien. Se quedará para volvernos a ser más, ¿sabes? Pues nada, que tengan suerte. Y el cura también. Cura también. Vale, hasta luego. ¿De dónde es usted? De Daya Nueva. Daya Nueva. ¿Es la primera vez que sale una vuelta en carro? Pues sí. Sí. ¿Lleva muchos años en esto? Bueno, en esto llevo toda la vida, pero salir a ninguna parte de estas no he salido nunca. ¿Cómo se enteró? Este es el primer año, pues fue el señor cura de aquí de San Fulgencio a avisarnos y, en fin, pensamos participar y esperamos de que salga todo bien para el año que viene, pues que hayan muchos más carros y en fin, y que vaya todo adelante, porque yo creo que va a ser una cosa bonita. A mí se me antoja que va a ser una cosa, desde luego, muy bonita y eso, y que no eso. Nos gustaría a todo el mundo que salga bien para el año que viene, que se amplíe esto mucho más y que La pregunta que esté haciendo todo el mundo es si aguantará. ¿Aguantará? mi yegua sí. Yo con las demás no cuento. Hay muchas que sí. Sí. Por ejemplo, las vacas yo creo que no. Las vacas, hay un par de vacas ahí que con el calor no van a poder, porque la hora que es, ahora mismo si se hubiese salido a las 7 de la mañana, pues posiblemente estaríamos ya con la mitad de la etapa. Entonces se descansa y eso, pero ahora esos animales no podrán seguir. Las vacas es la única pega que veo yo para esto. Las demás bestias sí. Sí, porque el terreno es llano, no hay cuestas ni nada, entonces es fácil de caminar. Pues nada, muchas gracias y gracias a vosotros, nada, deseándole suerte. Gracias. Vale, hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde es usted? Yo de Daya Nueva. De Nueva. ¿Es la primera vez que participa en una vuelta en carro? Ya lo ve usted. ¿Cuántos vais? ¿Cuánto vamos? Pues todo lo que cojan. Todo lo que cojan. Veo que llevan un barril, ¿eso de que va lleno? Eso, pues ya, por de líquido. Líquido. ¿Aguantará? Si esto aguanta, vamos. Esto aguanta más que una montaña. Y le he dicho antes, bueno, es la primera vez, me ha dicho que ha participado. sí. ¿Y cómo se enteró de...? ¿Cómo se enteró? Pues yo por ahí mirando parquines y tal, y me he enterado. ¿Lleva muchos años en esto del carro? No, claro, le he dicho antes que es la primera vez. Ah, la primera vez. No me coma el coco, ¿no? Pues nada, vamos a ver si seguimos y muchas gracias. Y que tenga suerte, eso sí, que tenga suerte. luego. Hasta luego. Mira, Veo que este es su carro, ¿no? ¿Es la primera vez que participa en una vuelta en carro? en la vuelta al carro es la primera. La primera vez. Lleva muchos años en esto de los animales, Pues desde que nací. desde que nació. Y ve positivo esta convivencia que aquí se va a vivir. Pues, para mí sí, para todo lo que se viene sí, porque si no le gustaría, no se viene. Eso por descontado, porque para hacer una cosa de esta tiene uno que gustarle, si no, no va. No va, ¿no? ¿Y aguantarán sus animales a la vuelta de la etapa? Claro, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Son 5 días que hay muchos kilómetros por marcha. Vamos tranquilos, esto sí que lo aguantan. Sí que lo aguantan. ¿Y los ánimos cómo van? Pues los nuestros bien, y la gente que hay aquí también. Hay un pequeño... Lo que pasa es que el pueblo de San Fulgencio pues no ha colaborado como tiene que colaborar, porque hay muchos carros que podrían haber salido y no. Uno porque sí tal, el otro que es igual, pues falta eso. No han participado, que tengan que participar. Claro, que menos que haber salido 5 o 6 carros más que podían haber salido de aquí, y sin embargo, pues no han salido. Estamos esperando, no sé, los retrasos porque han sido. Por los retrasos, porque cuesta mucho el trabajo de coger los animales por allá, para aquella parte, que bastante han hecho con dejar los carros gratis para que vengan a sacar al pueblo de San Fulgencio y desde el apuro y colaborar, que es lo que hace falta, colaborar por lo menos. ¿Tenemos 2 carros, son esos los que faltaban o no? Esos...
Pues no te lo puedo decir, es cierto, porque... Pero me parece que sí son los dos que faltan, no sé si tienen que venir algunos más. No sé si vendrán algunos más todavía. Nada, pues solo deseándole suerte y que se lo pase bastante bien y que vamos, que los ánimos Pues, sigan. con esos pensamientos vamos. Vale. Nada, hasta luego. Grandísimo pueblo de San Fulgencio. Vemos como la banda de música y una de nuestras más jóvenes mujeres de San Fulgencio en cuestión de espíritu y nada, esperando y deseando todo el pueblo de San Fulgencio que estos 5 días sirvan de algo, sirva de amistad, unión y cómo no, ese jolgorio y esa alegría que llevan nuestros carros para comprender esos 5 días que creemos son para nosotros y para la mayor parte de San Fulgencio muy, pero que muy importantes. La gran banda de San Fulgencio. Y ya vemos al señor alcalde presidiendo la carrera, la gran vuelta, y ahí vemos a Perete la dificultad que tiene para controlar a sus carros, a los bueyes. Vemos la gran dificultad que está teniendo. Vemos ahora también a nuestro carro de San Fulgencio. Hola, hasta luego. Con una gran ilusión y una gran alegría. Vemos ahora a los valencianos, al carro valenciano, que como ven son, hasta luego, son unos carros bastante bellos, animales preparados y con una gran experiencia. 3 carros, 1, 2 y 3 valencianos han venido expresamente aquí. Y ahora tenemos al de Callosa con uno de nuestro pueblo, señor Pepe, ayudando a llevarlos. ¡Hala, que tenga suerte! Y tenemos ahora, que nos ha faltado por entrevistar a uno de nuestros compañeros que luego lo entrevistaremos. ¡Hala, hasta luego! También de Valencia. Ahí tenemos también ahora el carro, un carro de Alicante. Que tenga suerte. Ahí tenemos también otro carro. Y ahora tenemos el de los Palacios. También tenemos ahí el carro de los Palacios que... De la Daya Vieja, perdón. Vieja. Y ahora otro carro de la Daya Vieja componente por jóvenes. Daya Nueva. Daya Nueva. Auténtico. Una marcha increíble. Y ahora aquí tenemos para finalizar nuestro pony. No, para finalizar. Que no sé si aguantará el pobre porque... Los carros que faltaban de Valencia, que por motivos injustificables seguramente de tráfico y de cansancio de las bestias, se tuvo que parar. Pero vamos, ya hemos visto cómo están aquí los carros de Valencia, una vez recuperados. Nada, el señor sacerdote como corre, busca además. Y aquí tenemos ahora los carros que faltaban. Vamos, deseándoles suerte en la vuelta y ya digo, que estos 5 días no solo sirva de gozo y alegría, sino también que haya una gran unión entre todos y una gran amistad y sobre todo una gran convivencia. Vemos como nuestros carros se disponen a cumplir esa primera vuelta que ahora les anunciábamos. Vemos al señor sacerdote cómo va dirigiendo la vuelta y vamos esperando que la primera vuelta se cumpla con la satisfacción de todos los carreteros y sobre todo de todo el público. Vamos a ver ahora a nuestros 2 carreteros de San Fulgencio, al señor Perete y al señor Carretín con su pequeño pony y ahora sí, el señor Perete controlando como siempre a sus bueyes. Pues nada, aquí nuestros amigos de CAM están dando propaganda de Telesan, dándonos los ánimos
Y aquí en esta pancarta que pone, como todos sabrán, Daya Vieja, esperando la venida de los carros, que vamos, que casi los divisamos, pero todavía falta porque van muy lentos, pero que muy lentos. La etapa ha empezado bastante bien. El pueblo de Daya Vieja está a expensas de que vengan los carros de San Fulgencio, pero vamos, vemos que la cosa va para lento, vemos que la cosa va bastante lenta y bastante tranquila de momento. Vemos que el tráfico, como todos ven, el tráfico no hay casi, está bastante fluido, gracias también a la Guardia Civil por su colaboración, que gracias a ella hemos podido reducir la circulación, pero vamos, de momento vemos como el pueblo de Daya Vieja está esperando la llegada de los carros aquí, y nada, esperando que todavía vayan las cosas bien, porque vemos que ahora, en estos momentos, en estos instantes, la cosa va tranquila, sin fluidez de tráfico y muy pasiva. Vemos cómo están llegando los carros a Daya Vieja, el primer pueblo que pasa en esta primera etapa la vuelta en carro a la Vega Baja. Vemos el primer carro, que es el que lleva el señor Perete, patrocinado por el Ayuntamiento de San Fulgencio. En segundo lugar, otro de los carros de San Fulgencio, donde van los dos carreteros más veteranos que van en esta vuelta. En tercer lugar vemos uno de los carros valencianos, concretamente de Altea, y va el carretero y el cura párroco de San Fulgencio, organizador de esta vuelta en carro a la Vega Baja. Vemos otro de los carros que han venido desde la Marina Baja. Ahí hay otro carro de Benifayó, provincia de Valencia, y seguidamente un carro de Catral. Este es el carro de Juan, uno de los carreteros que también ha venido de la Marina Baja, concretamente de Pedreguer. Y seguidamente todos los demás carros que forman parte de esta caravana de la primera vuelta en carro a la Vega Baja que se está desarrollando. Yo soy un gitano que llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Ver en esta imagen, estamos a la entrada de Daya Nueva, que es el segundo pueblo que va a recorrer esta primera etapa de la vuelta en carro a la Vega Baja. Estamos a la espera de que lleguen los carros a esta localidad tras la parada que han realizado en Daya Vieja para refrescar, ya que los carreteros, de estar todo el día al sol en el camino y demás, necesitan reponer fuerzas y líquidos, y han parado a tomar un pequeño refresco en los dos bares que hay en Daya Vieja. Estamos a la espera de que inmediatamente lleguen aquí a Daya Nueva, donde está todo el público impaciente ya en la calle esperándolo. Despierta, que está cayendo la tarde, el hambre encendido, despierta, despierta,
vemos a estas magníficas bestias y estos magníficos enganches dentro de aquí la localidad de Daya Nueva. Están llegando ya todos los carros. Aquí vemos el carro de aquí de Daya Nueva. Ahí vemos saludando a uno de los protagonistas de esta vuelta, Seba. Y el otro carro también de los más simpáticos que van en esta vuelta, un pequeño pony donde van dos carreteros de Daya Vieja. Este carro que vemos lo lleva un niño de 10 años, alemán, que viene desde Denia a participar en esta vuelta en carro a la Vega Baja. Y este otro carro es Casa Pinet, un restaurante de Tárrega, en la sierra de la Marina Baja, donde también se ha desplazado con sus animales para participar en esta nuestra vuelta en carro a la Vega Baja. Dolores, uno de los pueblos más característicos de la Vega Baja y, como todos dicen, la Majá. Aquí, con el cartel de Dolores y a la espera de que nuestros 5 carros, el gran número de carros que creo que van poco a poco aproximándose aquí a las expensas de Dolores. Pues nada. ¿A qué usa qué carro, no? Dirigimos a Catral, en la cual nuestra cabalgata de caballos vemos como siguen cada vez más animados. También hay una cierta tranquilidad, vemos como nuestros compañeros, algunos durmiendo la siesta, otros haciendo la digestión, pero vamos, va la cosa un poco más tranquila que lo de esta mañana. En el pueblo de Catral, a la espera de los carros, vemos cómo llevan una gran lentitud, veremos a ver a qué hora aproximadamente llegan, cuando son las 3:30 en estos momentos. Esperemos que en cuestión de media hora ya estén aquí en el pueblo de Catral. Somos los chicos de Telesan y quería hacer una declaración, a ver cómo le parece la vuelta en carro aquí en Catral. Bueno, yo la primera vez recibí la noticia del señor cura de que se iba a organizar una vuelta en carro en la Vega Baja, me solicitaba ayuda moral, me solicitaba ayuda económica, le contestamos diciendo que nos parecía muy bien. Y bueno, el otro día tuve una visita particular ya del señor cura y le dije que encantado y que me avisara cuando vinieran para estar aquí. Para mí una satisfacción es nuevo, creo que esto puede causar un impacto en la Vega Baja y recordar hechos que ya se han perdido lo que son las mulas y lo que son los carros. Pienso que es típico y que me parece bien, que la cuestión es crear ambiente para toda la cuestión de tipo agrícola de la Vega Baja. Bueno, antes de esto decir que es el alcalde de aquí de Catral, que no lo digo, pero ¿cómo ve la convivencia que se está viviendo? Porque eso es algo bastante característico también en la Vega Baja, un medio de unión, ve que esto es un medio de unión, un medio aparte de la alegría que se pueda surgir, un medio de unión entre los pueblos. Bueno, pienso que sí, no obstante pensaba que iba a haber todavía más gente en esta vuelta de carros de la Vega Baja. Creo que es la primera vez que se hace. Opino de que el próximo año, y se repite, creo que habrá más ambiente que este año. De todas maneras, todo es empezar y luego aumentar y más convivencia. Bueno, pues nada, estas son las declaraciones del señor alcalde de aquí de Catral. Muchas gracias. Encantado, gracias a vosotros por estar aquí. De nuestros antepenúltimos pueblos que vamos a recorrer en esta primera etapa de la vuelta en carro. Como todos observarán, es San Isidro y a espera de que vengan los carros, que van bastante acelerados en estas horas de la tarde. Cuando son las 5:15 parece que la cosa va bastante rápida. Decir que después de San Isidro ya vamos al retiro, me refiero al retiro a Albatera, a descansar y a reponer fuerzas para la segunda etapa. Esperando que lleguen pronto, veremos a ver. Y ahora vemos como nuestros carreteros entran ya a San Isidro con una gran tranquilidad, aunque en la entrada había un desbocamiento por el primer carro, un desbocamiento justo en la piscina, pero vamos, ha podido salir sin ninguna dificultad.
Pero vamos, vemos como también la carreta de nuestro pueblo de San Fulgencio ha sufrido un lamentable accidente. Vamos, que nada más es una rueda pinchada, no es otra cosa, no es nada de gravedad. Y se ha tenido que quedar uno de nuestros carreteros andando. Vemos como uno de aquellos que va andando por la rueda pinchada, pero vamos, vemos como surge una gran tranquilidad, como normalmente va transcurriendo en la etapa. Y ahora ya sí, en el último pueblo ya de esta primera etapa, Albatera. Y vemos como llevan una gran velocidad nuestros carros, como podemos observar, ya van viniendo poco a poco, pero ha habido un cierto problema de una mula de Daya Nueva, la cual la portaban unos jóvenes. Han tenido problemas con ella porque seguramente ni comía ni bebía, y la pobre, la cuesta que había no la ha podido subir, ya ves.